Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ya estamos a sábado, ya veis que poquita voz tengo. La verdad es que muy poquita voz, pero voy a intentar hacer el podcast de hoy. No me quería perder este sábado, no me quería perder Emprendimiento Kids y no me quería perder el tema del ahorro en, esta parte que estamos hablando de cultura financiera para los más peques. Y pues basada en este libro que acabamos de sacar, Cómo conseguir la libertad financiera, pues me gustaría hablarte del ahorro y de cómo podemos transmitir esto del ahorro a las nuevas generaciones. Hoy no repasaremos Martinflas ni Fútbol-Medio Pro. Lo haremos la semana que viene. Ya sabéis que, no todas las semanas hay grandes novedades y por eso hemos decidido ir avanzando también en esto, del conocimiento financiero, de toda esa educación en emprendimiento con los más peques de la casa. Y hoy me gustaría hablar, ya hablamos de cómo conseguir esos ingresos, que es uno de los primeros pilares de la libertad financiera. El segundo pilar es el ahorro y hoy me gustaría hablaros del ahorro y que entendiéramos muy bien qué es el ahorro y si es bueno, si es malo, cómo tenemos que hacerlo y fundamentalmente qué tenemos que pensar cuando estamos pensando en ahorrar. Así que si te parece, empezamos. Igual hoy el podcast tiene que durar un poquito menos, si veo que la voz no me llega. Pero recordemos que inspirados en este libro, Libertad Financiera, estamos repasando los 4 pilares de la libertad financiera. Recuerda que hablamos de la generación de ingresos, del ahorro, de la inversión y de la reinversión. También hablaremos de los dos, de los dos villanos que tenemos en esto de la libertad financiera, que no son otros que los impuestos y la inflación, que no deja de ser otro impuesto. Y también hablaremos del superhéroe por excelencia dentro de los superhéroes que tenemos en esta aventura, que es el interés compuesto y el ingrediente que necesita para poder funcionar, que es el tiempo. Así que hoy me gustaría hablar del ahorro, me gustaría resolver muchos mitos que hay sobre el ahorro, muchas ideas preconcebidas que tenemos del ahorro que hacen que haya gente que esté ahorrando y realmente no esté consiguiendo sus objetivos financieros, ¿vale? Por eso es muy importante que tratemos el tema del ahorro. Para los peques de la casa, hay que concienciarles de que ahorren, porque es uno de los pilares en la gestión de las finanzas personales. Es más importante cuando hemos conseguido una fuente de ingresos constante, un puesto de trabajo, un emprendimiento, lo que sea, unos ingresos pasivos. A partir de ahí es mucho más fácil poder empezar a enseñarles a ahorrar, pero muchas veces cuando llega ese momento, si no tienen el concepto del ahorro dentro, les va a resultar más difícil, se van a ver con dinero y lo que van a querer hacer es gastarlo, que es lo que han aprendido desde pequeñitos. Les entra el dinero y se lo gastan. Yo tengo el ejemplo claro. Mi casa, es verdad que tenemos diferentes perfiles de niños, pero tenemos a Nicolás, el mayor, que él además se considera públicamente y se vanagloria de ser un almacenador. Dice él,
consiste en almacenar todo el dinero que puede y lo tiene ahí en un sobre, en un cajón. Creo que ya tiene 300 y pico euros. Los ha conseguido de la comunión, de las pagas. El abuelo todos los meses le da 20 euros de paga y él religiosamente lo guarda. Sí que es verdad que alguna vez se permite algún gasto para unos sobres, para un tal. También es verdad que, bueno, muchas veces juega eso de, bueno, me lo pago con mi dinero. Al final se lo terminamos pagando nosotros. Pero sí que es importante que, como ya tiene un ingreso fijo, pues él pueda decidir cuánto dinero puede ahorrar y cuánto no. Pero bueno, es un perfil tradicional de esto del ahorro. Y hay que tener cuidado con ese perfil porque realmente no va a conseguir sus objetivos financieros. Hay que llevarle hacia un ahorro mucho más real. No se puede ahorrar el 100% de lo que estás ingresando en el mundo de verdad, no en el mundo de los niños. Y luego, pues no solo necesitamos una fuente de ingresos, no solo necesitamos ahorrar, sino que hay que seguir al resto de pilares. Tenemos que invertir y tenemos que reinvertir. Si no invertimos, pues al final estamos almacenando dinero y ese dinero que almacenamos va perdiendo valor adquisitivo y bueno, pues hace que tenga cada vez menos valor del que tenía hace unos meses y eso, bueno, pues estamos realizando un esfuerzo importante para no ver los resultados financieros. Luego tenemos a Martín. Martín, por ahora, porque es pequeño todavía, tiene 7 años, pero por ahora le quema el dinero en la mano. Así como Nicolás siempre ha tenido hucha, Martín tiene la hucha, pero está siempre vacía. En cuanto le dan algo de dinero, quiere ir a gastárselo y se lo gasta en lo primero que ve. Y si no hay lo que quiere, otra cosa. O sea, es que ese dinero desaparezca de sus manos. Y bueno, pues ahí tenemos otro perfil, que es el del gasto, que también hay que trabajar, porque el dinero que uno ingresa tiene que tener una parte para poder gastarlo, otra parte para poder disfrutarlo, entre comillas, y tiene que haber una parte para el tú del futuro, para ahorrar, para ir creando ese patrimonio, ir consiguiendo esa libertad financiera que es tan importante para el día de mañana poder tomar decisiones importantes. Por ejemplo, poder cambiarte de un trabajo si no estás a gusto, porque cuentas con un colchón, cuentas con una independencia, con una libertad financiera suficiente como para no tener que condicionar tu vida. Así que muy importante también el perfil de Martín, hay que corregirlo. Aquí nos hemos quedado en la primera parte. Todo el dinero que conseguimos nos lo gastamos y no lo ahorramos. Bueno, también puede ser un poco por la edad. Y bueno, yo tengo una teoría que comparto habitualmente, que es dentro de las familias la teoría del pollo asado, ¿no? y que no es otra cosa que, si os fijáis en todas las familias, el pollo se asa entero y se gasta entero. Hay quien prefiere el ala, hay quien prefiere la pata, hay quien prefiere la pechuga. Pues, joder, qué bien, ¿no? Que en cada familia cada uno tiene un gusto diferente y complementario. Bueno, no es así. La verdad es que cada uno se va adaptando a lo que hay. Si cuando uno va a pedir la parte del pollo que está muy demandada, pues al final tiene que irse hacia otra parte del pollo. Con esto de la cultura financiera, de la personalidad, incluso de la inteligencia, pues cada uno tiene que buscar su lugar diferenciador. Y si tenemos un niño que es muy inteligente, por ejemplo, en los ámbitos tradicionales, pues seguramente el siguiente tendrá una inteligencia emocional superior porque va a trabajar esa diferenciación. En esto de la cultura financiera, pues también pasa. Y cuando tienes un hermano que es muy ahorrador, pues el otro tiende a diferenciarse y no hacer lo mismo para no competir en la misma liga que su hermano y pues tiene otras características. Pero es importante que todos tengan las herramientas para que poco a poco puedan entender cómo se trabaja con el dinero y cómo hay que invertir desde el primer día para conseguir esa libertad financiera que en el fondo pues es lo que te va a dar esa calidad de vida que todos necesitamos.
Cuando hablamos del ahorro, y ya hablamos de situaciones de más edad en las que ya hemos conseguido ese primer salario, estamos ya trabajando, pues ahí hay diferentes formas de conseguir ahorrar. A ver, mi primer libro publicado hace más de 15 años es este libro. Esta es la versión inicial de la editorial que lo publicó. Ahorra o Nunca. Es un libro que va enfocado al ahorro. Es un libro que nace, yo estaba en una empresa de refinanciación, nace un poco con la idea de poder hablar del ahorro y de esa primera parte que puede ser salir de las deudas. Hay mucha gente que antes de poder ahorrar pues tiene que salir de las deudas, ¿no? Este libro luego se volvió a publicar con otra editorial, con nuestra editorial, con Editatum, y bueno, ahora tiene este formato y lo podéis conseguir en Amazon. Bueno, es un libro que yo considero muy interesante. Habla de la parte de la educación financiera, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, crédito personal, la hipoteca, cuentas de ahorro, productos de inversión. También habla del dinero cuando somos niños, el primer sueldo que nos hace ricos, el coche, la casa, el ocio, la vida en pareja, los hijos, la jubilación. Y de las fórmulas fundamentales en la economía familiar, ¿no? Preparar el viaje, nuestras prioridades, objetivos y metas, nuestra situación económica, puesta en marcha, las herramientas, ingresos y gastos, el fondo de emergencia, muy importante, el presupuesto, los baches del camino, reaccionar a tiempo. Luego hablamos de inteligencia financiera para tomar esas decisiones económicas correctas, reducir el gasto, eliminar las deudas, ahorrar para tus objetivos, rentabilizar ese sacrificio. Bueno, pues fundamentalmente en este libro, Ahorra o Nunca, hablamos de la parte del ahorro y los sistemas que hay para ahorrar. Lo primero que hay que decir es que si lo que tenemos son ya deudas, tenemos algún préstamo, pues nos tenemos que concentrar primero en tener eso cubierto. Si es un préstamo a muy largo plazo, pues vale, destinaremos una parte a ir cubriendo ese préstamo, esa deuda, y tendremos que trabajar también fundamentalmente. Nuestro presupuesto lo tenemos que dividir en una serie de partidas. Primero, los gastos imprescindibles. Y aquí, pues cada uno puede meter un tipo de gastos u otros, pero fundamentalmente tenemos que meter todos esos gastos que necesitamos hacer para vivir. Son gastos automáticos en muchos casos. Pagar el alquiler, pagar la luz, pagar el agua, la letra, por ejemplo, del coche, que sería una deuda, o el colegio de los niños. Son cosas que tenemos en automático. Bueno, pues ese presupuesto es el primero que tenemos que hacer y bueno, pues ahí sabremos exactamente cuál es nuestra base, qué es lo que necesitamos para sobrevivir. No tenemos en cuenta salir a comer fuera, no tenemos en cuenta ir al cine, no tenemos en cuenta hacernos un viaje. Toda esa parte la vamos a considerar en otro apartado. En ese otro apartado pues tendremos esos gastos que ya no son mínimos para sobrevivir, pero que son los que nos dan cierta calidad de vida. Perfecto, pues esa parte también la tenemos que tener en cuenta y presupuestada. Después, es verdad que si no tenemos un fondo de reserva, tenemos que construir un fondo de reserva. El fondo de reserva, hay muchas teorías, pero fundamentalmente te tiene que permitir sobrevivir entre 3 y 6 meses sin ninguna entrada económica que y este fondo pues que te permita realmente cubrir esos gastos imprescindibles durante 6 meses, por ejemplo. También tenemos que ahorrar para, bueno, el tú del futuro. Al final tienes que guardar una parte para la construcción del patrimonio, para esa libertad financiera. Otra pequeña parte para ahorrar para ciertas cosas que quieras conseguir. Pues me quiero comprar una casa, me quiero comprar un coche, pues ahí lo vas a meter. Y dentro de todo esto tiene que haber una pequeña partida para lo que yo llamo el gasto sin culpa. Para esos gastos que quieras hacer que no tengan ningún sentido. O si para ti van a tener sentido, pero quiero decir que para otros pues puedan parecer, bueno, que no tengan sentido.
Y son esos pequeños triunfos, esas pequeñas recompensas que también es importante que te des. Hay que mirar la situación financiera de cada uno. Está claro que darte esas alegrías puede ser más o menos importante en cada caso, pero fundamentalmente lo importante es conseguir esos objetivos mínimos y esos ahorros para el futuro. Después de la publi seguimos y te cuento más sobre esta manera de ver el dinero que llega, porque seguro que ahora has dicho, uff, cuántas cosas tengo que sacar de mi nómina. La experiencia, en muchos casos te digo que siempre hay maneras de ahorrar y siempre hay maneras de ir rellenando esas cajitas que tenemos que ir rellenando con esos ingresos que tenemos. Y si no nos llega con los ingresos que tenemos, pues hay que conseguir más ingresos. Vamos con la publi y ahora enseguida volvemos. Vamos a irnos con la parte de emprendimiento de guerrilla, que ya sabéis que es otra manera de intentar tener esa fuente adicional de ingresos que nos ayude pues, a hacernos la vida más sencilla y a trabajar nuestra libertad financiera. Vamos con ellos. ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe, y es el método EDAM de emprendimiento de guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación, y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender, poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAM de emprendimiento de guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv. Bueno, pues ya estamos de vuelta con este libro, Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla. Te lo recomiendo. Es algo interesante aprender a cómo puedes emprender y generar nuevos activos que bueno, pues puedan traer esos ingresos pasivos del emprendimiento de guerrilla. Este libro, ya te digo, menos de 10 euros, 9,95, principales plataformas, librerías y en borjapascual.org, donde también vas a poder encontrar estos libros de los que estamos hablando hoy, Ahorra o Nunca y Libertad Financiera. Bueno, pues vamos a volver a lo que estábamos hablando, de esa división que tenemos que hacer de nuestros gastos. Y esto es muy importante, es lo primero que habría que hacer, ese, vamos a llamarlo así, presupuesto. Yo te recomiendo que cojas el extracto del banco y bueno, cojas meses hacia atrás y lo desgloses. Tienes que ser capaz de hacer la siguiente catalogación de los gastos. Primero hablamos de los imprescindibles. Y la pregunta aquí es muy fácil. El mes que viene, si no gasto en esto, ¿podría seguir viviendo? ¿Sí o no? Si no pago el alquiler, no puedo. Si no compro comida, no puedo. Si no me voy a cenar un viernes, sí puedo. Me va a costar, pero puedo. Por eso tendríamos esos gastos que son imprescindibles y después tendríamos unos gastos que lo que nos dan es calidad de vida. Y normalmente uniremos esas dos partidas y las dejaremos cerradas en nuestro presupuesto. Después tenemos que ver qué deseos tenemos y para qué queremos ahorrar para un futuro cercano. Pues para comprar una casa, para comprar un coche, para pagarme un viaje, estas vacaciones, para lo que sea. Y ahí, por ejemplo, hay un método que es el 50-30-20. 50 los gastos para vivir, 30 para ir guardando dinero para esas cosas que quiero hacer, por ejemplo, el veraneo. Y un 20% para el ahorro, pago de deudas, etcétera, etcétera. A ver, estos son métodos. Yo no me atrevería a ir a darte los porcentajes. Depende de muchas cosas.
Lo que sí creo es que tú tienes que tener claro de todo lo que te gastas ahora, que seguramente te gastas todo lo que ganas, pues ver en qué lo gastas. Muy importante. Claro, la parte de los gastos para vivir, pues ya entraremos en ello, pero seguramente también los podrías reducir en alguna partida o hacer más eficiente el gasto de alguna manera. Por ejemplo, cambiándote de compañía de telefonía a una más barata. Bueno, son cosas que se pueden hacer para reducir esas cantidades que son imprescindibles para vivir. Después, bueno, pues la parte en la que ya vamos a ahorrar, bien, para nuestra libertad financiera, bien, para cosas que queremos adquirir en futuros momentos, pues tenemos que entender muy bien la diferencia entre una cosa y otra. Lo que vayamos a invertir en generar nuestro patrimonio que nos dará esa libertad financiera, pues bueno, según lo ahorremos tenemos que ir a la tercera pata del pilar y tenemos que invertirlo. Lo tenemos que invertir porque es fundamental que empiece a generar cuanto antes, y que cuanto antes empecemos más nos vamos a beneficiar del superhéroe de todo esto, que es el interés compuesto. Tiempo, acordaos que era un ingrediente fundamental. Y la parte de ahorrar para deseos que tenemos en el futuro, pues bueno, ahí sí que es verdad que tenemos que entender cuánto tenemos, cómo lo podemos hacer y trazarnos un plan para esos objetivos de compra. Al final son gastos para los que tenemos que ahorrar. No van a trabajar en nuestra libertad financiera. Si yo me quiero comprar un coche, el coche o lo pongo a trabajar o no me va a generar ingresos, con lo que no será un activo, va a ser un pasivo. Y vamos a ahorrar para comprar el pasivo. Importante, porque si compramos el pasivo y después generamos una deuda para poder pagarlo, pues nos va a salir mucho más caro que hacerlo al revés, que ahorrar para ese pasivo. Una vez que lo tenemos ahorrado, compramos el pasivo sin intereses, sin tal, y bueno, pues disfrutamos de ese pasivo, pero hay que tener en cuenta que es un pasivo. La parte en la que vamos a construir nuestra libertad financiera tiene que comprar activos. ¿Nos puede servir esa inversión para crear nuestros propios activos? Nos puede servir. Como hacemos aquí en Emprendimiento Kids, estamos intentando crear activos para ellos desde muy pequeños. Oye, pues mira, un proyecto Fútbol Pro que nos da dinero en libros, nos da dinero en publicidad, nos da dinero en alianzas con ciertos proveedores. La parte de Martinflas que nos va a generar ingresos por la venta de libros, por una propiedad intelectual, por una marca, un merchandising. Bueno, pues todo eso lo tenemos que hacer con ese dinero que estamos invirtiendo al futuro. Y si somos, vamos a decir así, más conservadores, si no queremos arriesgarnos a crear un activo que bueno, es incierto, no sabemos cuál será su rentabilidad, pues podemos invertir, que de esto también hablaremos, del tema del riesgo. Podemos invertir en acciones, podemos invertir en fondos de deuda pública, podemos invertir en diferentes productos que lo que van a hacer es darnos una rentabilidad que, si lo hacemos medianamente bien, pues tiene que superar en algo a uno de los grandes villanos que tenemos en esto, que es la inflación. Y es que si nuestro dinero no consigue batir la inflación, cada vez vale menos. Lo que estamos haciendo es perder valor. Y eso es lo que tenemos que competir con esa parte de la partida. Uy, nos hemos ido muchísimo. Volveremos a hablar del ahorro. Espero cuando tenga más voz y podemos hablar de algunos trucos que hay para esto del ahorro. Hoy hemos sentado un poco las bases. Decirte que mañana hay píldoras del emprendimiento, que yo ya espero estar fenomenal. Así que mañana te espero aquí con esas píldoras del emprendimiento. Y te voy a decir lo que te digo habitualmente, que ya sabes que no es otra cosa que hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento. Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.